Una escena casi de cine en el texto que vamos a analizar hoy. Un niño, 5 años, solo en su cuarto, chutando una pelota de goma contra la pared. Una y otra vez. Pero no es un juego cualquiera, ¿eh? Él está repitiendo un guión muy concreto. Y esa imagen es nuestro punto de partida. Hoy tenemos entre manos un texto que nos llega desde Argentina. Es una reflexión corta, pero cargadísima de emoción. Es la de un aficionado que mira 30 años atrás para recordar un partido de fútbol, un partido que le marcó la infancia. Y nuestra misión aquí es intentar entender cómo algo así, un evento deportivo, puede convertirse en una leyenda personal, casi en una lección de vida. Precisamente. La pregunta que flota sobre todo el texto es esa. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Qué alquimia convierte un resultado deportivo en una especie de brújula moral? Porque no hablamos solo de un buen recuerdo. No. Hablamos de cómo un partido se convierte en un mito, en un pilar de la identidad de una persona y también de una ciudad entera. Y el autor nos lleva de la mano en ese viaje, desde lo más íntimo, esa habitación, hasta lo colectivo. Vale, pues vamos a empezar por esa habitación. El autor nos sitúa perfectamente. Dice, y cito, «De chico tenía este póster pegado en la pieza». Y aquí ya tenemos un detalle curioso porque pieza, en Argentina... Es la habitación. Exacto. Es como decimos habitación o cuarto. Es un detalle que ya te mete en su mundo. En esa pared, un póster. El altar de cualquier niño, vamos. Un altar, sí, pero fíjate, él se sentía un poco perdido ante ese altar, porque una de las primeras cosas que admite, y me parece de una honestidad brutal, es que ese pibe de 5 años... ¿Que sería nuestro chaval? Claro, pues ese pibe, dice, poco entendía de hazañas sin par. O sea, él veía el póster, sentía que era algo grande, pero no captaba la dimensión épica de todo aquello. Totalmente. Y esa honestidad va a más, y es lo que hace que conectes al momento con él. Cuenta que jugaba solo, en su cuarto, queriendo ser Palma. Nos imaginamos que Palma era la estrella, ¿no? El héroe. Pero es que justo después añade, con esa lucidez un poco cruel de los niños, aunque me parecía más al petaco, porque en la repartija de la habilidad no salí favorecido. Tenemos que pararnos aquí. Petaco. Sí. Para que la gente nos entienda, es un término coloquial argentino para alguien torpe. Un patoso. Lo que aquí llamaríamos un paquete, vamos. Exacto. Y esto es clave. El niño no se ve a sí mismo como el héroe. Su fantasía no es de ser el mejor. Es mucho más compleja. Aspira a ser la estrella, pero se siente, pues eso, el petaco. A mí es que eso me parece el corazón de todo. No es la típica historia del niño que sueña con ser Messi y se imagina marcando goles increíbles. Para nada. Es un niño que es consciente de sus limitaciones. Y en lugar de frustrarse, construye todo su juego, toda su fantasía, a partir de ahí. ¿Qué nos dice eso? Pues nos dice que el deporte, en este caso el fútbol, no es solo un espejo para nuestros sueños de grandeza. También es una herramienta para lidiar con nuestras propias carencias. Al jugar, no solo imita a sus ídolos, está explorando su identidad. Claro. Se pregunta, ¿quién soy yo en esta historia? ¿El héroe o el que tiene que currar el doble? Ese juego contra la pared es casi un laboratorio de personalidad. Es una forma de participar en la victoria, pero desde un lugar mucho más real, ¿no? No es soy el mejor, es a pesar de no serlo, yo también puedo ser parte de esto. Y esa idea me lleva a la siguiente parte del texto, que es donde la cosa se pone, casi un thriller psicológico, porque el guión de sus partidos imaginarios no era nada normal. No, en absoluto. No era el típico partido que ganas 5-0. Era algo mucho más específico y, a primera vista, casi masoquista. Exacto. El autor nos cuenta que sus partidos seguían siempre el mismo patrón. Los empezaba perdiendo 4-0 para empatarlo y ganarlos por penales. Y claro, te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué un niño de 5 años se autoimpone ese sufrimiento en su propia fantasía? Ahí está el giro de guión, porque esa fantasía no salía de la nada. No era suya. No era una creación original, era una recreación. El autor revela que ese patrón era una copia exacta de un partido real, un partido histórico. El del 19 de diciembre. El del 19 de diciembre. Jugaba a remontarse a ese 19 de diciembre. Empezar perdiendo por 4-0 para ganar por penales, estaba reviviendo la gesta de su equipo, el glorioso Rosario Central. Es que es increíble.
El ritual de su juego era un eco literal de la historia. No se estaba inventando una historia de superación, la estaba interiorizando. Cada pelotazo contra la pared era un paso de esa remontada. El primer gol para el 1-4, luego el 2-4. Debía ser agotador y emocionante a la vez. Y esto nos lleva a un concepto que introduce el propio autor, que es la idea de la verdadera gloria eterna. Es una reflexión muy profunda. Lo que nos viene a decir es que la gloria de un club no está solo en el trofeo, en la copa que está en la vitrina. La gloria que de verdad perdura, la eterna, es la capacidad que tiene un evento así para colarse en el cuarto de un niño y convertirse en la plantilla de todos sus juegos. Es una idea potentísima. La gloria no es el objeto, es el relato. Exacto. No es el qué, es el cómo. Es el cómo. Pensemos en lo que implica. Para ese niño, la victoria ya no es un resultado, se convierte en un proceso. Y lo más importante, es un proceso que tiene que empezar con una derrota casi absoluta. El 4-0 en contra. El 4-0 en contra no es un obstáculo, es el peaje, es el primer acto, indispensable para que la gloria aparezca. El ritual no es ganar, es remontar. O sea que, sin ese sufrimiento inicial, la victoria no tendría el mismo valor. No sería gloria eternal. Sería una victoria más. Precisamente. A través de ese juego repetitivo, casi obsesivo, el autor, sin saberlo, estaba grabándose a fuego en el cerebro una lección de vida. Estaba aprendiendo que la victoria más valiosa es la que nace de la desesperación. Se estaba entrenando para la vida de alguna manera. No es un padre diciéndole, hijo, nunca te rindas. Es él mismo en su cuarto demostrándose una y otra vez que un 4-0 no es el final. Es el principio. Es el verdadero principio de la historia, es una especie de autoterapia a través del juego. Se estaba programando para la resiliencia. El partido dejó de ser un evento deportivo para convertirse en una parábola. Y su habitación, en el templo donde esa parábola se repetía a diario. La gloria eterna es eso. La capacidad de un hecho de trascender su momento histórico y convertirse en un guión de vida. Y eso conecta directamente con la moraleja final que extrae el autor. Sí, porque por suerte no nos deja con la duda. 30 años después, mira atrás y pone en palabras la lección. Dice que este deporte nos enseñó, al menos a los que estamos en esta vereda, que nunca hay que abandonar y que hasta el final del partido las cosas pueden cambiar. Es así de simple y a la vez así de profundo. No es una lección sobre fútbol, es una lección sobre esperanza. Y fíjate, justo después, abre el foco. Se da cuenta de que esa lección no fue solo suya. Su experiencia personal, la de su cuarto, fue en realidad un reflejo de una experiencia colectiva. Nos dice que aquel partido revolucionó una ciudad. La ciudad entera de Rosario. Toda la ciudad aprendió esa misma lección a la vez. El niño solitario, en realidad no estaba tan solo. Y para que entendamos la magnitud de aquello, el texto nos da un poco de contexto. Que es fundamental. No fue una victoria cualquiera. Describe ese equipo como un plantel de gigantes. Casi mitológico. Sí, le da una dimensión de cuento. Y al entrenador lo llama el gran maestro Don Ángel Tulio Zoff. Suena, no sé, a un sabio, un Dumbledore del fútbol que orquestó lo imposible. El lenguaje es deliberadamente épico, sí. Y luego da el dato clave, el que lo cambia todo, cuando dice que el trofeo que ganaron es la única internacional de la ciudad. Esto es importantísimo. Mucho. No era una liga más, era el trofeo. El hito que ponía a Rosario en el mapa de Sudamérica, lo que les permitía mirar de tú a los grandes de Buenos Aires o de Brasil. Claro, ese detalle lo resignifica todo. Explica por qué ese partido y no otro era la conquista de un estatus. Y me encanta la imagen que usa para describirlo. Dice que la copa brilla desde hace 30 años, en Arroyito, que es el nombre del estadio. Brilla, no está. No. Sigue emitiendo luz, como una reliquia sagrada que sigue alimentando la ciudad. Esa imagen de la luz permanente conecta, de nuevo, con la idea de gloria eterna. El brillo del trofeo es el correlato físico del brillo de ese recuerdo en la memoria del autor. Son dos caras de la misma moneda. Y el texto cierra el círculo de una forma magistral, al final, cuando da las gracias por alimentar la fantasía de chicos y grandes, por dejar a Central en lo más alto de Sudamérica. Es que esa frase final lo ata todo. Une los dos mundos que hemos explorado.
Por un lado, la fantasía del niño, el mundo de los chicos. Por otro lado, el orgullo de los grandes. Y el autor sostiene que ambas cosas son igual de importantes, que el legado de aquel partido no fue solo deportivo, sino también emocional, alimentar la fantasía. Exacto. El trofeo en la vitrina y el partido imaginario contra la pared son las dos caras de la misma moneda. Una es la prueba del hecho, la otra la prueba de su trascendencia. Sin la segunda, la primera sería solo un trozo de metal. Lo que la convierte en gloria eterna es su capacidad para inspirar a ese niño, al que se sentía un petaco, a creer que las remontadas son posibles. La verdad es que, mirándolo en perspectiva, el viaje que nos ha propuesto este texto es brutal. Hemos empezado en el microcosmos de una habitación, con el sonido de una pelota de goma, Sí. y hemos acabado en la memoria colectiva de una ciudad entera. Hemos visto cómo un partido se puede deconstruir en la mente de un niño, hasta convertirse en su juego favorito, y a la vez, en la lección más importante de su vida, que rendirse no es una opción. Y esa transformación de un evento en una metáfora viva es el verdadero núcleo de la cuestión. La historia ya no va sobre el Rosario Central en 1995. Pasa a ser una historia sobre cómo afrontar la adversidad en cualquier aspecto de la vida. Y esto inevitablemente nos deja con una reflexión final. A ver, El texto se centra en un partido de fútbol, que es un catalizador potentísimo de mitos. Pero si lo pensamos, ¿qué otros eventos, quizás no tan masivos, pero igual de significativos, cumplen esta misma función en nuestras vidas o en nuestras culturas? es una buena pregunta. Pensemos en ello. ¿Qué otras historias, ya sean deportivas, culturales, familiares o incluso históricas, tienen esa capacidad de infiltrarse en los juegos de los niños, en nuestras conversaciones, y acaban casi sin darnos cuenta moldeando la manera en que toda una generación entiende qué es el fracaso y qué es en realidad el verdadero éxito? Porque al final las historias que nos contamos, y sobre todo las que nos repetimos, son las que acaban construyendo la persona que somos.